Bienvenidos a una nueva emisión de Fotogenia Podcast. En esta ocasión hablaremos un poco sobre los contactos que ha tenido la industria del cine con el mundo del videojuego. Nos acompaña Axel Flores y tenemos como invitado especial a Nicolás Ruiz, maestro en literatura comparada por la UNAM, en donde obtuvo la medalla Alfonso Caso por mérito académico. Actualmente es coordinador de estrategias digitales en Noticieros Televisa, editor en Código Spaghetti, creador de contenidos en Convoy Network y también es conductor en Radio Ibero y colaborador en distintos medios digitales e impresos como Nexos, Correspondencias, Gato Pardo y Tierra Adentro. Yo soy Pablo Zamora. Quédate con nosotros. Fotogenia Podcast. Como ya les habíamos adelantado, el día de hoy hablaremos sobre cine y videojuegos, dos industrias que se han complementado y que se han acompañado de cierta forma desde inicios de los años 80. Si bien los videojuegos comenzaron a ser adaptaciones o versiones jugables de algunas películas, hoy en día la industria hollywoodense se ha basado en videojuegos para crear algunas producciones. ¿Cómo están el día de hoy, muchachos? ¿Y qué opinan de esta relación en las industrias? Pues en primera yo quiero como agradecer a Nico que pues nos acompaña en esta ocasión y que pues la verdad aceptó la invitación para hablar de este tema que creo que se le da y que pues ahorita que estábamos, por ejemplo, antes de grabar, pues o sea, a mí me apantalló porque dije, órale, no me sabía esto y pues la neta que sí es un tema importante o interesante en la actualidad, ¿no? Porque tan solo en la cuarentena, creo que entre los videojuegos y el streaming hubo un crecimiento enorme, ¿no? O sea, toda la gente empezó a jugar videojuegos, o las transmisiones, hizo transmisiones en Twitch y pues también el streaming creció mucho, ¿no? O sea, creo que es un tema muy interesante. Sí, y qué gusto estar con ustedes, muchachos. En serio, agradezco la invitación y saludos a todos los escuchas de Fotogenia. Y sí, bueno, es que es algo impresionante. A veces, cuando estamos muy clavados en el asunto del cine o muy clavados en ciertos tipos de productos audiovisuales, no pensamos tanto en los videojuegos por un viejo prejuicio peculiar, pero si lo piensas desde un punto de vista de industria, digo, los videojuegos es una industria que en dinero produce más que toda la industria del cine y toda la industria de la música combinados. Es decir, es la industria más grande audiovisual que existe Sí. en el mundo. Y pues nada, todavía quedan ciertos prejuicios sobre como la seriedad de los videojuegos y esta idea que también ha luchado mucho en el cine, ya me dirán ustedes, entre la idea del entretenimiento y la producción de un arte serio. Y justamente que mencionas esto, ¿no? O sea, creo que todavía está el estigma de que los videojuegos son como para... O sea, como que los padres todavía lo siguen viendo como para vagos, para gente que no hace nada, ¿no? Pero, Pues Andrés Manuel mismo. ajá, justamente, ¿no? Este tema que está en boga, que dijo que los videojuegos, eran violentos, ¿no? Pero que también ha habido videojuegos que son increíbles, muy bellos y que podría incluso ser considerado un nuevo arte, ¿no? Un nuevo arte contemporáneo. Totalmente, y se están haciendo muchas cosas muy distintas y bueno, es todo un mundo particularmente interesante que también tiene una complejidad de producción Sí. muy densa. Digo, la verdad, las personas muchas veces, por ejemplo, cuando ven una película, no se están dando cuenta de la complejidad de producción de una película, los diferentes departamentos que necesita y eso. Y un videojuego necesita muchas cosas, necesita historia, y necesita diseño, y necesita una capacidad de narratividad muy compleja. Entonces, digo, es un arte complejo y creo que tiene que tener su lugar y pronto lo va a ir teniendo cada vez más en estudios cada vez más serios sobre el lenguaje audiovisual. Sí, sí, no, o sea, la verdad, yo antes era como una cuestión de los que tenía el prejuicio, ¿no? De hecho, recuerdo mucho estas discusiones, por ejemplo, hace años con películas como 1917 y esas cosas que decían que era como degradar el cine y solo porque había un plano secuencia decían que era un videojuego, ¿no? Pero ahorita yo creo que esta cuarentena y esto de la pandemia, pues sirvió, ¿no? Para darnos cuenta que realmente hay una industria ahí y como dijiste al principio, Nico, la neta es que produce mucho dinero, ¿no? O sea, y produce dinero en la escala de los que producen, de los que juegan y sí, ¿no? Es una industria total y yo creo que, por ejemplo, si estas discusiones que a lo mejor no tienen tanto que ver los videojuegos con el cine, sí tienen que ver mucho con el streaming, ¿no? Claro, claro, y con muchísimas formas en cómo percibimos, por ejemplo, toda la idea de agencia. No sé, decías el ejemplo de 1917 y decían como todo esto es nada más un gimmick, esta fotografía en un plano secuencia lo hace parecer un videojuego. Bueno,
las personas que juegan videojuegos de repente juegan un videojuego y dicen, qué chafa, este videojuego parece una película. Ajá. Está llevando, ajá, exacto, o sea, te está llevando en un camino narrativo en donde no tienes agencia. Y eso es interesante. Entonces, los amantes de los videojuegos desprecian un videojuego porque parece película y viceversa. Justamente eso es un tema muy interesante y que creo que vamos a abordar un poquito después, ¿no? Pero, a ver, para empezar, les platico, ¿no? A ver, la primera película que se hace basada en un videojuego es una película que se llama Super Mario Bros. Peach Time. Sí, Y es una locura. No sé si la han visto. es una película animada, vi pedacitos, lo que pude encontrar en YouTube, ¿no? Porque tampoco es muy fácil de encontrar esta película. No, no es fácil encontrarla. Es una película extraña. O sea, Peach Hime, como la idea de el rescate de la princesa Peach y esto. En verdad, en 1986 tienen que considerar que Nintendo era el dueño de toda la industria de videojuegos. Antes de que Sega de Norteamérica sacara Sonic y empezara a competir con ellos, Nintendo dominaba todo este mundo. Y esta película es un poco la expresión de esa dominación. Es la idea de hacer una película que exprese cómo, no sé, las pequeñas dinámicas del juego a través de una historia bastante chapucera y bastante extraña y sin mucho sentido, pero además que está llena de anuncios promocionales, porque todo el asunto era vender, no nada más el juego, sino los pequeños juguetitos y las pequeñas cosas. Sí, O sea, el en un momento, merchandising, ¿no? ajá, o sea, en un momento a Mario ya se lo va a torcer Koopa y eso, porque se para a comer un plato de ramen, el ramen de Mario. Y Y es era que eso, era un asunto de mercadotecnia, ¿no? Ujú, y es que, pues esta es la primera película que se conoce que es basada en un videojuego, ¿no? Porque antes Sí, ya habíamos tenido, algunos videojuegos que estaban basados en películas. Por ejemplo, estaba Riders of the Lost Ark, que es un claro, videojuego que salió en 1990, no, 1981, perdón. hay uno, ajá. Ajá, y que después viene esta creación del mismo director de este videojuego, que es E.T. de Atari, ¿no? Pero que tiene un crunch impresionante, o sea, digamos, Sí, para las personas que no conocen qué es el crunch, que también seguramente sucede en el cine, pues son momentos, en los que la compañía, digamos, encargada de crear este videojuego o de crear un producto, pues exprime al máximo a sus trabajadores, ¿no? Y sí, entonces este videojuego se creó en 6 meses porque llegaron y dijeron, no, pues es que sabes qué, lo necesito en 6 meses y si no lo tienes en esa fecha, no lo hagas porque pues no voy a vender. es una historia impresionante, esa que da para totalmente otro podcast, que es la historia de Howard Scott Warshaw, que era este diseñador de juegos súper talentoso, que hizo un juego muy importante que se llamaba Jar's Revenge, y que después hizo Raiders of the Lost Ark, y que funcionó en doble sentido, o sea, funcionó para los críticos que estaban más enfocados en el cine, diciendo como, es una adaptación bastante fiel de la película, digo, con las limitaciones de la tecnología De de la la época, época, ¿no? pero que funcionaban, ¿no? Y cuando le pidieron ET, él dijo, sintiéndose bien gallo, como en el tope de su cúspide, de sus éxitos, se sentía el diseñador de videojuegos más importante del mundo, e incluso fue a entrevistarse con Steven Spielberg. Y está esta anécdota que va a Warsaw con Steven Spielberg y le presenta este diseño del nuevo juego de ET, y Spielberg le dice, oye, pero ¿no podríamos hacer algo más parecido a Pac-Man? Y él le dice, no, ¿qué te pasa? O sea, no vamos a imitar a Pac-Man. Además, me dieron 6 meses para hacer esta cosa, ¿cómo lo puedo hacer? Y entonces acarició el ego de Steven Spielberg, le dijo como, oye, pero no voy a hacer una mezcla de Pac-Man porque tu genialidad merece una obra original. Y Spielberg le dijo, sí, carnal, tú me entiendes, perfecto, hagamos una cosa nueva. Y pues la cosa nueva acabó enterrada en el desierto de Nevada. Ajá, y que más de estos datos que está mencionando Nico, los pueden ver incluso en esta docuserie de Netflix que se llama High Score, ¿no? Exacto. Y Es, bueno, es, es una historia apasionante, pero sí. ajá, y que te digo, se creó la leyenda urbana de que estaban los de estos cartuchos de Atari enterrados en el desierto, ¿no? Y que después descubrieron que sí era cierto y es Sí, una historia increíble y una leyenda urbana sensacional. bueno, que sabes que además, nada más rápido, una de las personas que descubrió estos cartuchos y hizo todo el asunto promocional es otra persona que iba a acabar trabajando con Steven Spielberg, que es Orson Scott Card, no Orson Scott Card, perdón, ¿cómo se llama? Ernst Klein, el escritor de Ready Sí, de Player Ready One. Player One. Y este era un ñoño abnegado que de hecho era tan ñoño que se fue al desierto a buscar estos cartuchos perdidos en su DeLorean. O sea, tenía una Oh, réplica del DeLorean de Volver al Futuro
y con ese se fue a buscar eso y en verdad encontró enterrados un depósito, no de millones de videojuegos, pero sí de miles de cartuchos de ET. Qué Sí, historia, es ¿no? O una, sea, y hay increíbles, ¿no? Hay muchísimas historias alrededor del mundo del gaming y del cine, ¿no? Que también están interesantes, pero que después de este videojuego de ET, que es el que muchos mencionan, que es como el videojuego que casi destruye la industria de los videojuegos, pues empezaron a salir muchísimos videojuegos, incluso muchos basados en películas, que eran muy malos, ¿no? Que era muchísima cantidad sobre calidad. Sí, total, había cosas bastante chapuceras. Y el asunto es que también eso, justamente tienen que considerar la tecnología de ese momento. Quienes estaban jugando en ese momento el primer Nintendo, después el Super Nintendo, se daban cuenta que la capacidad gráfica y la capacidad narrativa de estas plataformas, pues no era muy intensa, muy amplia. Y pues claro, adaptar una película como tan compleja de aventuras, por ejemplo, como Raiders of the Lost Ark en 8 bits, pues era una sí. locura, requería mucha creatividad y muchas veces cuando se empezaron a hacer más comercialmente, pues quedaron cosas bastante malas. Ujú. Ya después vino como cierta evolución en los videojuegos, ¿no? Pero bueno, después te digo, o sea, tenemos primero esta época en la que los videojuegos se basaban en las películas y que después Hollywood empieza a buscar nuevas historias, ¿no? Y que encuentra en los videojuegos, pues, una mina de oro, ¿no? De historias para poder, contar en la pantalla grande. Sí, sí, por ejemplo, a mí, por ejemplo, ya que estamos hablando de las películas, yo creo que, o sea, mencionar en este caso y otra película de Mario Bros, ¿no? Que es la que sale en 1993 y que es un live action y que realmente está terrible, ¿no? O sea, yo creo que esa también es una de las películas que más se menciona de los fracasos, ¿no? Porque, o sea, yo creo que cuando la ves ya no se te olvida, ¿no? O sea, por ejemplo, Yoshi, que es un dinosaurio ahí, no sé, o sea, es como impresionante verla. Yo creo que hasta se ha transformado de culto por lo mala que es, ¿no? Yo me acuerdo que la veía de niño y que la sacaban en este canal que se llamaba, creo que Boomerang, o no me acuerdo cómo se llamaba, que estaba Sí, arriba de Cartoon Network en Más TV, ¿no? Y que pues era una película bastante bizarra y bastante extraña. Bueno, bizarra en el sentido de extraño, ¿no? sí, Que es la escasamente está verdadera basado en locura, Mario Bros, ¿no? O sea, creo que es una claro. reimaginación total. Pero es que es una locura. Y si saben la historia de producción de esa película, es todavía más una rareza. O sea, los productores le encargaron a Barry Marrow, que era un escritor que acababa de ganar el Oscar por Rayman. ¿Se acuerdan de esta Sí, película con ajá, sí, con Hoffman Tom y Cruise y Tom Cruise, ¿no? ujú. Y bueno, acababa de ganar el Oscar y le pusieron la idea de hacer una adaptación del videojuego. Barry Marrow obviamente ni jugaba el videojuego, pero dijo, es una aventura y es un drama súper serio en el que Mario y Luigi, dos fontaneros, iban en un viaje de reconocimiento por el desierto, como un Fear and Loathing en Las Vegas, pero serio, y era un drama de humanos sobre la idea y el potencial de la aventura. Y pues cuando leyeron esto, los productores dijeron como, no, pues no, o sea, no, debemos hacer algo más divertido, que conecte con otra audiencia. Y se alucinaron con la idea, porque acababan de abrir un parque de diversiones hace poco en Japón, en donde salía el mundo dinosaurio de Mario, de la idea de un universo paralelo, ¿no? Del universo paralelo en donde, por un lado, los humanos evolucionaron de los mamíferos, pero en este universo paralelo evolucionaron los dinosaurios sin el meteorito que acabara con ellos. Entonces ahorita hay en este universo paralelo digamos, una sociedad exactamente igual a la nuestra, pero en la que todos descienden de los dinosaurios. Claro, comandados por el presidente Koopa, protagonizado por nada más y nada menos que Dennis Hopper. Dennis Hopper, que en los 90 hizo de malo en películas execrables, pero esos malos maravillosos, como por ejemplo el malo de Waterworld y demás. Y con eso convencieron no nada más a Dennis Hopper de hacer esta película, sino también a Bob Hoskins, que luego iba a ser Hook con Spielberg, y a John Leguizamo para hacerle de Luigi. O sea, tienen un Ajá. cast poderoso, y costó bastante, fue muy cara por los efectos especiales locos de estas dos dimensiones, y pues en verdad no llegó a nada con nadie, no conectó con ningún público. Nada más una No, cosa de culto, como dices. sí, no. Y que la verdad yo creo que sí es una de las películas más extrañas que he visto en cuanto a lo de las adaptaciones de videojuegos en el cine, porque pues la neta, yo creo que no soy como un
como un especialista, yo siento que la mejor, y ya después la platicaremos, es Detective Pikachu, ¿no? La verdad, sí, o sea, en espíritu y todo, pero sí es bien interesante como la rareza, porque también consideran que estos eran los años salvajes, o sea, esta es la Sí, primera película de Hollywood que trata de adaptar un videojuego y nadie en verdad le preguntó a los gamers. Era como, ¿no? ustedes son un público apto que va a comprar todo esto por mercadotecnia y porque pues es lo mismo vender una película que vender una lonchera y pues vamos a hacer esto. Y pues no era tan fácil, pues. No, y después de esta película vinieron, o sea, antes y después de esta película, pues hubieron muchísimas que fueron a cine o a televisión, que más que nada eran adaptaciones animadas, ¿no? Como estilo anime. Sí, Pero después, en 1994, viene otra película live action basada en un videojuego de época, digamos, un videojuego viejísimo, que se llama Double Dragon, ¿no? sí, la de Double Dragon, esa sí, no es una película con la que esté muy familiarizada, porque, claro, o sea, bueno, primero no era mi fascinación ese juego, y segundo, cuando salió esa película, la verdad, todo ese año estaba más captado que nada por el gran estreno de Street Fighter. No, Ujú. no sé si ustedes, digo, es que, no sé, también son cuestiones de edades, de repente a veces divido a las personas que llegaron a ir al cine por edades en ciertas cosas como pre-Jurassic Park y post-Jurassic Park, pero me acuerdo de la emoción cuando se estrenó Street Fighter que se comió absolutamente todo. Todos querían ir a ver esa película. No, y es que aparte, veniendo de un videojuego como era Street Sí, no. Fighter, ¿no? Y también Ese que Sí, el se sigue siguiente jugando, año, ¿eh? que el siguiente año, en 1995, vendría otro estreno que sería impresionante, ¿no? Que era un videojuego que era, creo que es uno de los videojuegos más controversiales que se han hecho, que es Mortal Kombat, en 1995, que vino esta película dirigida por Paul W.S. Anderson, que después nos trajo estas películas de Resident Evil y últimamente Monster Hunter. sí, era bastante loco, porque ponle, o sea, mientras Double Dragon no funcionó para nada y no conectó con la audiencia ni nada, y es más, se olvidó hasta en el culto, Street Fighter y Mortal Kombat se quedaron ahí, e incluso Super Mario Bros. Guardadas en la memoria colectiva. Street Fighter por muchas cosas, o sea, Sí, o porque sea, también la consideran muy mala, ¿no? Junto a a Super Mario es Bros. Creo que es de las que se es consideran más terrible. malas. Es terrible, pero tiene cosas como que son muy interesantes, como muy noventeras. Y que No salía nada más, Jean-Claude Van Damme, ¿no? ¿Qué más no nada noventero más, hay que eso? exacto, exacto, exacto. Pero tenías a Jean-Claude Van Damme, el máximo héroe de acción, haciéndole de Guile, ¿no? El máximo personaje de Street Fighter 2. Y también, bueno, la película estaba dirigida por Steven Souza, el vato que escribió Commando, que escribió Die Hard, que escribió la primera película, la primera adaptación de 2000 AD, que es de Dredd. No sé si se acuerdan de esa película, en Sí. donde salía, era Sylvester Stallone con Max von Sydow, Ujú. una cosa rarísima de los 90. Pero bueno, en fin, se la dirigía él y también fue el último papel de Raúl Julia, que le Ujú. hizo del comandante Bison, antes de que el gran actor, que se acuerdan mucho de él como el papá de los Locos Adams, pero Ajá. también salía en La Tempestad con John Cassavetes y Gina Rowlands, un gran actor puertorriqueño-americano que murió trágicamente de cáncer de estómago, que se agravó, hay que decirlo como anécdota, por comer un sushi en la Ciudad de México. Pero bueno, Raúl Julia murió justo antes de que saliera esta película. Y es su última actuación, un gran actor y acabó siendo recordado por el comandante Bison, algo medio trágico. Claro. Pero bueno, te digo, después de esta película que muchos consideran terrible, que es Street Fighter, y que pues, o sea, es un videojuego que sigue vigente, ¿no? Que Sí, incluso acaba de salir Sí. una entrega hace unos años, ¿no? Para consolas de la anterior generación. Viene esta sí, película que es Mortal Kombat, que te digo, dirige Paul W.S. Anderson, y que también, o sea, Mortal Kombat pues ahorita está en boga por esta nueva película que acaba de llegar, ¿no? Esta Sí. película que nos prometía mucho y que creo que nos quedó a deber bastante. sí, es algo medio triste. Y la verdad, o sea, si Double Dragon se olvidó, es interesante pensar por qué estas tres películas, Super Mario Bros., Street Fighter y Mortal Kombat, se guardaron en el recuerdo. Mortal Kombat también, o sea, Paul Anderson acababa de llegar a Hollywood, él era un director inglés, ¿no? Muy joven, tenía menos de 30 años o 30 años cuando hizo esta película, y él venía de hacer una película que habían odiado todos los críticos en Gran Bretaña,
pero que dio pie también a que liberaran un poco el nuevo cine británico para abrir paso, por ejemplo, a gente como Danny Boyle. Y es interesante que se fue de allá para probar éxito en Estados Unidos y le mandaron la idea de Mortal Kombat y él era fanático de los juegos. Y hay algo que se nota en esta película, en la primera película, que te digo, es algo chapucero y horrible. Las personas que la vean ahorita sin ninguna relación nostálgica con la película van a decir como, cámara, ¿por qué me recomiendan esta cosa? O sea, sí, es espantoso. Queridos escuchas, en serio, sépanlo, es horrible, pero tenía algo como inocente, les digo, de los años salvajes de creación de películas basadas en videojuegos, en donde había un respeto por los personajes y donde había como un gusto por hacer este tipo de adaptaciones y mostrar a todos los personajes con sus aristas superficiales peleando y no sacándose sangre, que ese es, bueno, el gran problema que hubo, ¿no? Sí. Digo, era Mortal Kombat, causó muchísima polémica por estos fatalities, ¿no? Por este exceso de sangre que incluso hizo que muchas mamás y muchos católicos y cristianos levantaran la voz en el cielo, ¿no? De decir qué es lo que estaban viendo nuestros hijos, ¿no? ¿Alguien quiere pensar en los niños? Alguien Y piensa eso en es la crianza. Sí, y eso es interesante, por ejemplo, ahorita que menciona Nico, ¿no? Que en los 90 pues, esa película se puede entender con los 90, ¿no? Y ahorita hay como un fenómeno, ¿no? O sea, de como de nostalgia millennial en todas las películas acerca de videojuegos o algo así, ¿no? O sea, que traen cosas, que pasaron en su momento y que ahorita lo venden así, ¿no? A lo mejor ya llegaremos, por ejemplo, al caso de Ready Player One, que yo creo que es como mucho de nostalgia millennial, pero pues, todas, ¿no? O sea, esta misma adaptación puede caer en eso, ¿no? Y hasta esta que mencioné de Detective Pikachu, pues son, aunque el videojuego de esa película es como reciente, pues todas son como un fenómeno de nostalgia millennial, ¿no? Y de ganar dinero sacándole, los recuerdos de su infancia a esta gente que ya tiene como que roza los treinta y tantos años. Treinta y tantos años, ¿no? Sí, total. Y además, o sea, claro, en ese momento, en los 90, digamos que había algo, si se quiere, más puro en la voracidad cínica y pesetera de Hollywood, en el sentido de que hacían esto como un riesgo. Nadie sabía si Ajá, iba a funcionar la película como Street Fighter, que sacó 3 veces lo que costó, o iba a ser como Super Mario Bros., que pues nadie la sí. pagó, ¿no? Así, era un riesgo y era un riesgo asumido en donde no tenías un público que tenía esta capacidad de compra como lo tienes ahorita. Todos los niños que crecieron viendo estas películas y jugando estos videojuegos ahorita son la capacidad adquisitiva del planeta, ¿no? Ujú. Sí. Y es que además esta película Mortal Kombat, pues podrá hacer lo que quieran, ¿no? Lo que diga todo el mundo, mala, terrible y que, pues que en cierto sentido respetaba a los personajes, ¿no? Pero tuvo tal impacto y tal, aceptación que le dio paso a una secuela de 1997 Annihilation, que le fue muy mal. y que fue Y terrible y que incluso cambiaron al personaje, digo, al actor que hacía a Raiden, ¿no? sí, que era una maravilla. O sea, en ese entonces, para todas las personas que veíamos como intensamente las películas de acción en ese momento, pues Christopher Lambert era también un ícono, ¿no? El ícono de Highlander junto a Sean Connery y demás. O sea, era una cara reconocible y que también hizo una película por ahí medio olvidada que trata de videojuegos, muy interesante. Si la pueden ver por ahí, no se la pierdan. Una película italiana doblada al inglés de una forma rarísima que se llama Nirvana. Y Christopher Lambert estaba metido como en este imaginario geek de una forma muy intensa, mucho más intensa que Raúl Julia o Jean-Claude Van Damme o demás en Street Fighter. Y entonces ver a Christopher Lambert como Raiden era impresionante en ese momento, le daba como un caché único a la película y era verdaderamente, te digo, emocionante. Y también el actor que le hizo del villano, Shao Tsung, era impresionante, tan impresionante que muchísimos años después, ahorita cuando salió la última rendición de Mortal Kombat 11, utilizaron al mismo actor para hacer los gestos de este mismo personaje. Sí, la Quedó captura de en la pantalla, memoria ¿no? colectiva. Ajá, exacto. Ujú. Y bueno, son muchísimas las películas que han salido sobre videojuegos y que, o sea, son de verdad, muchísimas y muchas de ellas son anime. Entonces creo que para ir, acortando la Ajá, lista, es mejor que nos vayamos refiriendo como al tratamiento que le ha dado Hollywood, ¿no? Que es como, digamos, lo más representativo, ¿no? sí. Claro. Después de esto, pues vienen películas como Lara Croft, ¿no? Estas películas que yo no recordaba que eran tan viejas, ¿no? Yo las recuerdo que sí las llegué a tener en VHS
pero no la Claro. recordaba que fuera tan antiguas, ¿no? Ya 20 Viene, años. ajá, que es de 2001, o sea, es de 2001 y era esta película en la que Angelina Jolie interpretaba a Tomb Raider, ¿no? Lara Croft. Sí, era una cosa bastante peculiar, que también ahí era un momento muy diferente, digamos, al momento que estamos viviendo ahorita. En ese momento, y lo ves con la revaloración de Lara Croft con la interpretación de Alicia Vikander Ujú. recientemente. La idea de Lara Croft en ese momento Sí, era pues era llamar a la... los papás, ¿no? Porque no creo que Y, fuera y, para los hijos. No y, pones a Angelina Jolie a interpretar a Lara claro, Croft. y era esta idea muy masturbatoria, muy machina, Sí. que ha permeado mucho en la historia de los videojuegos, ¿no? Como los videojuegos, como este lugar de los geeks, incels, que se masturban Sí. mental o físicamente con los personajes que salen ahí. La interpretación de Lara Croft con estos shorts ceñidos y demás, y en ese momento de sex icon de De Angelina Angelina Jolie. era justamente toda la idea de hacer esto. Pero de nuevo, era una película que estaba hecha con muy poca comprensión de lo que eran verdaderamente los juegos de Tomb Raider, que los juegos de Tomb Raider eran juegos De de puzzle, aventura. de Ajá. aventura, ajá, muy complejos y llenos de pequeños detalles muy interesantes en los que se podían perder. O sea, por ejemplo, digo, nada más una anécdota peculiar, pero en la segunda entrega de Tomb Raider, creo que era la segunda, podías acabar todo el juego, pero podías regresar a la mansión de Lara Croft y tratar de hacer todas las pequeñas cosas, las carreras de entrenamiento que hacía Lara Croft. Y había gente que pasaba años y que siguió haciendo estas carreras para ver quién sacaba el número, más bien la carrera más rápida, el mejor tiempo haciendo estas carreras de obstáculos, años después. Creaban una obsesión loca con estos pequeños movimientos y con estas pequeñas cosas que en verdad estas películas con toda su espectacularidad y con todo el darles a los ñoños este personaje recreado de sus fantasías, nunca respetó profundamente. No, y es que, o sea, creo que nunca va a haber un videojuego, digo, una película que sea exactamente fiel al videojuego, Sí, ¿no? no. Y mucho menos con los directores que les han tocado, ¿no? Sí, totalmente. Y O sea, más o menos, creo que fue más o menos en ese mismo año que Paul Anderson regresó a hacer una película de videojuegos con la adaptación de Resident Evil. En el 2002, justamente. Eso, ajá. y bueno, si conocen algún fan de Resident Evil, híjole, los fans del videojuego son unos radicales, o sea, son enciclopédicos, están locos, saben una cantidad de detalles y de cosas del juego porque es una cosmogonía bastante amplia y bastante compleja y que se ha ido haciendo mucho más compleja con el tiempo. Resident Evil de Paul Anderson era una película que, digamos, funcionaba bien en el esquema de acción del momento, pero no respetaba en nada el juego, o sea, se No, tomaba como y es todas que las además libertades. sacó de la nada el personaje de Alice, ¿no? Dijo, no, Sí, pues nunca he estado en los videojuegos, pero ahí lo pongo, ¿no? exacto. Sí, sí, no, y de nuevo esto, como en ese momento, y es interesante porque también como decía Axel, o sea, el tiempo ha pasado y el público al que van referidos estas películas basadas en videojuegos ha cambiado. En algún momento estas películas fueron pensadas para tocar el tema de los videojuegos con un público muchísimo más amplio. No estaban hechas para el Ujú. nicho de los gamers. Estaban hechas para que, pues, digo, tú nunca has jugado un juego de Lara Croft, Pues la veas y te Raider, gusta. pues vas, exacto, lo ves y dices, ah, qué maravilloso, hay pistolas, eso, John Voight es su papá, qué padre. Y ya, o ibas a ver la de Resident Evil y bueno, es una película de zombies, pero que cambia el asunto de los zombies y que crea toda esta onda súper tecnológica de de la reina roja, perdón, y todo este asunto, y parecía como una forma de revivir ciertos géneros cinematográficos para darle un nuevo impulso al cine de acción que estaba prácticamente muriendo después del 11 de septiembre en Estados Unidos. Y ese público ha cambiado. Ahorita todas las películas de videojuegos ya están más pensadas en qué van a decir los conocedores ñoños de los Sí. videojuegos que ahora tienen 30 años y que de repente se dedican a la crítica cinematográfica. Claro. Por eso no le ha ido nada bien a esta nueva de Mortal Kombat, ¿no? No, y es que justamente que mencionamos este caso de Resident Evil, de estas películas de Paul Anderson, son un caso muy extraño, ¿no? Porque tuvo incontables secuelas, tiene 6 películas Demasiadas. mínimo, ¿no? Incluso, Sí. pues acaba de terminar relativamente hace
unos 4 años, 5 años, ¿no? Con esta película que era Resident Evil, el capítulo final, que salió en el 2016. Ajá, Y que sí, exacto. tiene entre esta y la primera, o sea, era como Rápidos y Furiosos, ¿no? O sea, nadie pensaba que iba a llegar tan lejos esta saga. Sí, de hecho salió William Levy, creo, ¿no? O sea, Ajá, justamente. Sí, en el proceso Paul Anderson se casó con Mila Jovovich y crearon como este partnership de seguir sacando estas películas de Resident Evil y Mila Jovovich que en algún momento, bueno, ya había estado con Luc Besson en El Quinto Elemento y demás, estaba proponiendo una carrera diferente que iba hacia varios lados de las películas de acción de principios de los 2000, ujú, de repente pues se quedó en este personaje, ¿no? Y virtualmente desapareció de cualquier otra interpretación y se quedó en sí. esa cosa. Y no duden que después de Resident Evil, The Final Chapter, va a haber The Final Final Chapter y The Final Final Final, ahora sí de veras Chapter. No, yo Y creo que Sí. ya no, porque se está preparando una nueva película que se supone que tiene fecha de estreno a finales de este año, que incluso sale Kaya Scodelario como esta Redfield, ¿no? Esta Ah, sí, chica. cierto. Ajá. Pero después de estas películas de Resident Evil, Paul W.S. Anderson agarró otra saga de videojuegos y, para gusto de los fans, la arruinó, ¿no? Que es esta saga de Monster Hunter, y también volvió a poner a su esposa Mila Jovovich. sí, totalmente. Y no he visto Monster Hunter ahorita, Híjole, este, no la vean. no. Además es complicado porque, digo, saltándonos un poco en el tiempo, pero estas películas como Monster Hunter o Rampage, la que hizo La Roca, Ajá. Sí. este, también están haciendo alusión como a unos videojuegos que, de nuevo, que eran de otra tecnología, de hace bastante tiempo y que tenían otro tipo de narrativa. Y Que no cuando las tenían ven, ni siquiera historia, ¿no? exacto, exactamente. Bueno, Y o que sea, ahorita, Rampage sí, o sea, Rampage no tenía historia, ¿no? Resident No, Evil solo siempre creo que sí, como era uno de los puntos fuertes, que aunque en el primer videojuego tenían estas escenas grabadas con actores que eran pésimas, malísimas, o sea, malísimos. tenía una historia de fondo, ¿no? Rampage no la tiene, nada más eran 3 monstruos, un lagarto peleándose y ya. gigante, un, un gorila destruyendo, ¿no? Y ese era el meollo del asunto, que no te mataran porque tú eras un monstruo. Y bueno, la película tampoco tiene como tal una historia, ¿no? O sea, Pero tiene una historia, ¿no? La Roca es amigo de este bueno, gorila blanco que creo que cae un meteorito o algo por el estilo y y termina sí, evolucionando, ¿no? A ser como un pero estilo King Kong. después como que esta cuestión de las peleas como que llega muy improvisada, ¿no? Y ya después como que dices, te dejas impactar por las peleas, pero en realidad como que llegan muy de sopetón, ¿no? O sea, Sí, o sí, sea, el chiste de esa película era ver madrazos entre, sí, entre seres gigantescos, como lo que pasó con Godzilla contra Kong. sí, Claro, pero en ninguna de las dos, al final, o sea, bueno, tanto en Godzilla contra Kong todavía un poquito más, hay un poco más de conciencia de la cosmogonía y ajá, del mitos sí, de Toho, pero por ejemplo, en Rampage, sí, claro, o sea, hay algo que no se entiende en principio, que es, o que no entienden los productores de principio. Claro que puedes crear una historia de cualquier cosa, pero el placer básico de ese videojuego era lo aleatorio, lo totalmente estúpido o loco o alucinante de la premisa, en donde podías ver en pantalla como un lagarto gigante comiéndose un edificio. Y eso bastaba, tratar de darles como un meollo narrativo que siempre va a pasar por buenos y malos, buen gorila que entiende a The Rock porque entre gorilas se entienden, ajá, no tenía mucho punto, ninguna relación en verdad con el videojuego. El videojuego al final acaba siendo el nombre. Un poco sí. también lo que sucedió, por ejemplo, o sea, como en otra de las películas que se adaptaron a principios de los 2000 de videojuegos con Doom. No sé si Ujú. se acuerdan de Sí, esa esta película. película de 2005 también con La Roca, ¿no? Que También con La Roca. justamente la vi hoy para comentarla en este programa y que pues no respeta en casi nada a la saga de Doom, ¿no? Esta saga que también fue súper controversial porque eran los videojuegos que jugaban los asesinos de Estados Unidos y los muchachos que hacían estas barbaries, ¿no? Que hacían estos tiroteos escolares. Cierto. Era el videojuego de ellos, ¿no? Que es algo muy triste porque Doom en verdad es un juego particularmente creativo que cambió mucho la idea de los gráficos porque mapeó en En 3D un 3D y lugar en... donde Ajá. te podías mover y creó en verdad toda una idea del first person shooter, ¿no? Del FPS que se convirtió como
en algo muy, muy importante para el desarrollo futuro de los videojuegos y que vemos hasta ahorita en el Fortnite o demás. Pero Doom era esencial y los creadores de Doom se mataron la cabeza para lograr hacer estos mapeos, para lograr hacer estas cosas, mientras escuchaban a todo volumen discos de Emperor, de black metal totalmente Ajá. desquiciado y querían hacer esto, como la idea de ver estas imágenes demónicas y de sangre y de violencia, porque era lo que les gustaba y les parecía divertido en ese momento. Y eso, obviamente, la cultura norteamericana interpreta muy mal con su hipocresía estas ideas y claro, los culparon de muchísimas cosas cuando en verdad lo que fomenta la violencia Pues sí, está es totalmente que en otro tengan lado. armas, ¿no? Inclusive que no tengan una jurisdicción de armas, pero bueno, Sí. ese Culpen a los es videojuegos, ajá. no a las AR-15. Ujú, claro, y justamente, pues este videojuego, fue revolucionario en muchas cosas, ¿no? Esto que mencionas del 3D, pero bueno, la historia tampoco era como que una No, gran historia, ¿no? O sea, y que también en el videojuego, pues como que le intentaron sacar una historia de la manga, ¿no? Esta cosa que, esta historia, pues que ya se ha ido, digamos, intentando reparar o intentando evolucionar en estas últimas dos entregas que salieron para generaciones de consolas, actuales, ¿no? claro. Y No, que mucho más. justamente el videojuego que salió, el anterior, el Doom, digamos, la reinterpretación, que digamos que también es una secuela, es un videojuego precioso, ¿no? Dios, Es frenético, es increíble. ajá, y que tiene metal, ¿no? Y que eso es lo que los fans de Doom quieren. Y que esta película tenía dos o tres escenas con metal, que tiene ahí también a esta Flor, esta chica que Rosamund salió en Pike. Rosamund Pike, Sí. como una doctora, ¿no? Y que intenta darle una historia de que había un gen del número 24 que era lo que transformaba a las personas en, digamos, en Doom Slayer o en demonios. Que la cosa que es terrible ahí es también como esa mala interpretación del principio del juego. O sea, el principio del juego era una cuestión de diversión para metaleros que querían hacer esto. Justamente estaba totalmente alejado de una idea de moral cristiana. Y el Mm. problema de este remake de Doom, el problema central que yo encuentro, es esto, que reducen todo el asunto de Doom a una cuestión de moralidad, ¿no? Como si eres bueno, que es lo que pasa con el personaje de Carl Urban, ¿no? Que se convierte en Doomslayer, si eres bueno, vas a ser bueno y te vas a hacer un super soldado. Si eres malo, como el personaje de La Roca, pues te vas a hacer esta cosa demoníaca. Entonces, al final lo que está haciendo es dividir a todo este asunto guerrero y violento en buenos y malos, en una Malos. situación Sí. maniquea que no entendía desde el principio el amor metalero por el caos. Y pues nada, o sea, esa película tiene esta traición y además en verdad, toda la película es un planteamiento bastante largo y bastante pesado para lograr hacer un solo plano secuencia, ¿no? Sí, que el plano secuencia es, digamos, el que homenajea de cierta forma al videojuego de Romero, ¿no? Pero, Exacto. ajá, ya hablamos muchísimo de estas películas, hay muchísimas, como les digo, no las podríamos abarcar. También podríamos hablar incluso de El Príncipe de Persia, ¿no? Esta Uf. película de Disney, ¿no? Que, que es Las Arenas del Tiempo y que muchos Bueno, sí, mencionan como la mejor adaptación del cine No, no, no. del mundo de los videojuegos, ¿no? O por ejemplo esta Need for Speed, o en la que actúa terriblemente Michael Keaton, que creo que es uno Sí, de los peores personajes que ha hecho. O sea, de verdad su personaje es nefasto, molesto. Cada que sale quieres irte de la sala o apagar la pantalla, ¿no? Y que venía este personaje también de Breaking Bad, ¿no? No recuerdo este nombre de este actor. sí, ¿cómo se llama? Aaron Paul. Aaron Paul, exactamente. Ujú. Ajá. Y que bueno, también podríamos, te digo, hablar de muchas películas, ¿no? Pero, ¿qué tal si hablamos ya también de Oh, películas que han referenciado al mundo del gaming, ¿no? Por ejemplo, Sí. yo les digo esta de Scott Pilgrim, en el que el inicio es un homenaje a los videojuegos de Guitar Hero, ¿no? Este zoom out que muestra a una alfombra interminable, ¿no? En la que se podrían ver las notas como en Guitar Hero. Sí, no, y yo creo que esa película, o sea, está como mucho esta cuestión de también, a lo mejor, uno del aspecto medio incel, ¿no? De que son los que aman esta película o algo así, los que están enamorados siempre con Ramona Flowers, ¿no? Pero la neta, o sea, sí fue una película que marcó una generación, ¿no? O sea, esta película de Edgar Wright, y yo siento que es hasta su mejor cita, ¿no? Que ha tenido a lo largo de los años. es que
y también, de nuevo, las películas que homenajean como una cuestión de la cultura pop o de la cultura geek en particular, o en particular de los cómics, como los cómics de Scott Pilgrim, cuando están hechas por alguien que respeta profundamente el Sí, material de origen y le puedes decir lo que quieras a Edgar Wright de lo que sea, pero de que es un ñoño de sí, categoría, es un ñoño de categoría. Y en Scott Pilgrim se siente eso, se siente una emoción transparente por tratar de transmitir la idea de las viñetas a la pantalla de la forma más espectacular posible, de la forma más creativa posible. Y eso es muy bello de ver. Ujú. Este, que también el material de origen es muy bueno, ¿no? Estos cómics, Sí, estas novelas gráficas son increíbles, ¿no? increíble, sí. También, por ejemplo, podríamos mencionar esta terrible película que se llama Pixels, en la que sale Adam Sandler. No. O Angry Y Birds. No, Angry no, bueno, Birds sí es de un videojuego, ¿no? Este No, sí, videojuego que sí. nació de los celulares, ¿no? Que fue un boom en los videojuegos de celulares y que llegó a tener su película, como Emoji la película. que es, También terrible. que es horrible. O sea, la verdad, la de Angry Birds a mí me enojó muchísimo. Yo la fui a ver a una función de prensa, a la sala y todo, y qué cosa más espantosa. Además, tiene un humor de tan mal gusto. En verdad es una cosa horrible. Que roza con esta idea de como el humor muy mal hecho, humor hecho de adultos para niños, en donde esconden Sí. guiños sexuales para que sea divertido también para los adultos en la sala que llevan a los niños, pero que está todo mezclado de una forma muy rara y que acaba siendo como una melcocha muy perversa. O sea, aquí son como cerdos que se quieren devorar y se saborean a los huevitos de los pajaritos que los... No, 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 es una cosa horrible, pero muy extraña y mal hecha y mal encaminada, mal encontrada en el tono terrible. Y bueno, lo que decías de Pixels, o sea, que mezclas como a Adam Sandler con, ¿cómo se llama el actor del policía de supermercado? Ay, Kevin algo, ¿no? se me acaba de ir su nombre, pero eso, Paul Blart, Mall Cop, en una cuestión de nuevo, de rescatar la nostalgia, mucho de lo que decía Axel, ¿no? Muchas de estas películas que se produjeron para tratar de llevar a pantalla la emoción que sentían personas como Adam Sandler, como los demás actores que están en la película, ahorita, cuarentones, Ajá. treintones, que sentían cuando jugaban el arcade y cuando jugaban Space Invaders y cuando jugaban Pac-Man en las maquinitas y que de repente por una cuestión, un giro de la vida, toda esta energía desperdiciada en los videojuegos, porque obviamente se entiende como un desperdicio, tiene sentido porque pueden salvar al mundo, porque son profesionales en algo a lo que nadie le importa. Todo esto es profundamente despreciativo hacia el arte de los videojuegos en sí. Es insultante para la gente que en verdad los disfrutó y ni siquiera se dan cuenta en el argumento de lo que hacen, lo cual me parece bastante triste. Terrible, ¿no? Bueno, Ujú. también está esta película que ya la habíamos adelantado, que es Ready Player One, ¿no? Ajá. Y ahí sí hay respeto, ¿no? O sea, o sea, a lo mejor Spielberg, no sé. Yo siento que incluso es como de las mejores películas de Spielberg De en los mucho últimos tiempo, años, ¿no? ¿no? Porque no ha hecho Ajá, nada más interesante que esto. sí. No, y luego, sí, exacto, los dramas de caballos de guerra, pues qué flojera, ¿no? Ajá. Sí, y aparte, pues, o sea, yo creo que Ready Player One, o sea, sí estaba como mucho, incluso con esto de la nostalgia millennial, pero también, o sea, yo creo que, por ejemplo, yo tengo un hermano y sí le gustó Ready Player One, ¿no? O sea, sale ¿A ti no te incluso gustó? Halo y no, no, sí, a mí sí me gustó, a mí me encantó Ready Player One. Y sale incluso esta cuestión como de Halo y ya videojuegos como un poquito más actuales, ¿no? Que ya los niños, no sé, que tienen 10 años, ya conocen, ¿No? ¿no? Y que también sale, digamos, la onda millennial, ¿no? Los DeLorean, Claro. Sí. Bueno, toda la cultura popular. japonesa del Ajá. Gundam y demás, ¿no? Hasta Kubrick, ¿no? Claro, Ajá. Ujú. y todo, o sea, la novela de Ernest Cline de Ready Player One fue en ese sentido como algo muy revelador para toda una época y lo hace bastante bien. Ahora, es interesante la película y sigue siendo muy divertida y como que recuerda mucho a la idea de Spielberg haciendo aventura, ¿no? Haciendo esta Sí, acción desparpajada de aventura que no tenía que tener mucho sentido, no tenía que tener como mucha coherencia en los personajes ni nada, pero que era un viaje verdaderamente divertido y apantallante. En ese sentido es bonita Ready Player One. De nuevo, tiene ciertas cosas que adentro de eso desprecian un poco el mundo de los sí,
Sí, juegos. el final, ¿no? Lo desprecia mucho porque Exacto, el final, exacto, exacto. sí, Ujú. porque dice que es mejor vivir la vida y que ya nadie va a jugar, ¿no? Que hasta Que cierran el el Oasis. el Ajá. Oasis por mucho tiempo, porque, pues, no, ahí es 2 mejor días vivir. a la O sea, semana hay que y cerrarlo porque si no, no. esta cuestión moralizante también, ¿no? O sea, digamos, del bueno y del malo también, sí sí, o sea, sí cae en eso, yo creo que es como muy industrial de Hollywood, ¿no? Ujú. Sí, bueno, la película, le digo, tiene ese discurso extraño, pero también quiero hablarles de un tema que creo que va a ser más recurrente en los siguientes tiempos, que son estas películas interactivas, que por ejemplo, Sí, es lo que había mencionado Nico, ¿no? De que los gamers desprecian un videojuego porque parece película, ¿no? Y que, que justamente acaba de salir, bueno, hace unos años, hace un tiempo, salió esta película de Black Mirror que es Bandersnatch, en la que tú decidías el rumbo del personaje, ¿no? A mi parecer, yo siento que estas, o sea, no son películas, ¿no? O sea, es un material audiovisual que te está digamos, haciendo jugarlo, ¿no? O sea, porque al final de cuentas es esta interacción de mando y de decisión, sí. ¿no? Entonces yo creo que estos son videojuegos, pero siento que va para el análisis y para el debate, ¿no? No sé qué piensen ustedes. Sí, Yo o sea, no sé, Axel, ¿tú qué piensas? yo pienso que son como una mezcla rara, ¿no? O sea, y a la mitad de las 2 cosas, ¿no? O sea, no las entiendo ni como películas ni como videojuegos como tal, la verdad. Claro, hay una cosa extraña, o sea, como este tipo de narrativas han existido siempre. O Ujú. sea, bueno, no siempre, pero han existido desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, los libros de opción múltiple Sí, existen desde hace mucho rato, ¿no? Estas aventuras que tú hacías. Y esta idea de la agencia con un libro también es interesante, porque, digamos, de la misma forma, en cierto sentido, que una película, desde la idea de la agencia del lector, o desde una novela, perdón, desde una novela, de la idea de la agencia del lector, o una película la idea de la agencia del espectador, se creía ya esta cosa muy esquemática de que el lector o el espectador recibe una película o recibe una novela siendo pasivo. Y claro, ajá, estas novelas de te doy la opción de cambiar la suerte del protagonista volvían activo a un lector pasivo. Ahora, sabemos por teoría literaria, por muchas cosas, que, y bueno, y más bien lo intuimos y lo sí, vemos, que un lector jamás es un lector completamente pasivo, ¿no? Que siempre un lector tiene agencia sobre la idea de cómo se imagina y cómo un espectador ve una película es una forma única. Ahora, estos experimentos son una mezcla bastante rara y hay algo particularmente perverso que nada más lo dejo sobre la mesa para que lo consideren. La película bueno, la serie de Black Mirror, la película de Black Mirror, la idea de Bandersnatch, también fue pensada para alimentar el algoritmo de Netflix. Es decir, según las decisiones que tomaban las personas, se afina el algoritmo para saber cierto, tipo de ajá, películas, qué tipo de cosas quiere más la gente. Esto es una forma de recopilación de data, la misma cuestión de cómo escribimos en Google, de cómo ponemos un like o un me enoja o un me gusta perdón, me encorazona en Facebook. Son formas de recopilar data y Netflix lo hizo de una forma muy cínica y si se quiere, lúdica a través de la idea de Bandersnatch, que también tomaba mucho de la nostalgia de los videojuegos y de la creación de videojuegos en esa época en su temática. Pero es interesante ver que ahora estas grandes plataformas de streaming que están haciendo películas para el gusto de ciertas personas, para que se vendan de cierta manera y que cada vez ves más esta producción plástica hecha por un algoritmo, utilizó este tipo de recursos de la agencia para sacar data sobre qué es lo que nos gusta más. Algo muy macabro, sin duda alguna, ¿no? Algo sí. increíblemente que creo Y que es nadie de la verdad. audiencia lo había pensado y que o tal vez algunos sí, ¿no? Pero es una teoría conspirativa fascinante, ¿no? Que hay Sí, muchísimas y que también me gustaría, digamos, debatir un poco este punto, ¿no? Porque a diferencia de, por ejemplo, una radionovela o una lectura que motivan a la imaginación del espectador, las ajá, películas son un medio sumamente caliente, ¿no? O sea, un medio muy cálido. Te lo dan todo peladito y a la boca. Y sí y no, y eso va a ser ajá, una discusión como eterna, ¿no? Ujú. Yo creo que siempre va a haber una agencia muy importante en el lector y en el espectador, y sí, que una novela se lee 1000 veces con cada 1000 lectores que la leen, lo que decía Michel Tournier como en su vuelo del vampiro.
las novelas se alimentan de las lecturas y crean textos y crean nuevos textos. Por eso las películas también siguen creando textos y siguen creando impresiones. Y tenemos ejemplos que ya hemos mencionado en esta conversación, o sea, ejemplos como Mortal Kombat o Street Fighter o Super Mario Bros. Son películas que vamos a poder seguir hablando de ellas y Sí. seguir produciendo textos sobre ellas, porque verlas no basta, porque al verlas también las estamos leyendo y las estamos leyendo de formas muy distintas. Ahora, la agencia de un espectador cuando ve cine y lo que produce cuando ve cine, claro, es muy diferente en estas cuestiones de opción múltiple y me parece interesante como cuestionarnos siempre la relación que tenemos como espectadores cuando estás haciendo una agencia en un videojuego o cuando estás sentado en una sala y pensar en estas dos diferentes agencias para críticamente relacionarnos de una manera distinta con estos medios que estamos discutiendo. Los videojuegos no son nada más activos, sino también hay una relación muy fuerte de la creación narrativa previa y las Ujú. películas no nada más son pasivas, no nada más es una construcción que se nos da mascada y en la boca para que la tomemos como pequeños pajaritos indefensos. Ujú. Pues el tema está ahí y creo que son muchísimas vertientes, muchísimas posibles conclusiones y que creo que cada quien tiene un punto de vista, ¿no? Sí. Pero dejamos el tema sobre la mesa para una posible discusión sobre justamente un podcast exclusivamente de estos productos, ¿no? Porque hay bastantes. Justamente acaba de salir una película interactiva de Batman que se llama Death in the Family, que es lo que comentábamos antes del podcast, que está basada en lo que pasó en las historietas, ¿no? Dejar vivir a Robin o dejarlo morir, ¿no? Y cuáles son Las las repercusiones. conclusiones, sí, las repercusiones de estos actos, ¿no? Por ejemplo, pues para ¿Cómo ir decía? finalizando este podcast, perdón, ¿ibas a decir algo? No, nada, nada, que como comentabas en algún momento también con estos cómics, se daba la opción al público de opinar sobre ellos, ¿no? En cierto momento cuando se estaban escribiendo, es decir, hacían estas encuestas masivas para ver qué es Ajá. lo que quería el público, si viviera un personaje o si muriera y eso. Y eso es algo muy peculiar, como en los cómics y en los videojuegos se respeta de una forma casi tácita el Ajá, poder de los espectadores y el poder de los que consumen estos Sí. medios. Una cosa que toda la teoría de autor y toda cierta construcción alrededor del cine como arte ha sistemáticamente negado, ¿no? Sí. ujú. Y, Sí, que no y les eso es dan lo que algo quieren, ¿no? exacto, y eso es algo interesante que pensar siempre. De nuevo, es una discusión siempre abierta, ¿no? Y no hay un punto final. Pero es interesante ver esto, como en los cómics, por ejemplo, en Death in the Family, o ahorita como en estas interpretaciones de videojuegos, de películas con múltiples opciones, se está volviendo a reflexionar sobre el papel del espectador. Eso siempre me va a parecer interesante. Ujú. Sí. Es sumamente interesante y es un tema muy, muy largo que podríamos, les digo, abarcar en otro tema, digo, en otro podcast, en otro programa, si ustedes gustan. Pero para ir Claro. finalizando, porque ya nos excedimos muchísimo del tiempo, hablar, ya finalmente sobre estas nuevos proyectos basados en videojuegos, ¿no? Uno de ellos es esta serie de The Last of Us, que incluso ya casteó a Pedro Pascal como uno de los antihéroes, digamos, más queridos de los últimos años en el mundo del gaming, que es Joel, Totalmente. Y es interesante aquí, o sea, no sé ustedes qué piensen, que pero es viene interesante. de Mandalorian, ¿no? De otro, digamos, otro Claro, antihéroe, ¿no? de Mandalorian, de un western espacial maravilloso que hizo Sí. Netflix, de Game of Thrones, pues, o sea, se ha vuelto una figura preponderante en el mundo geek. Pero además The Last of Us, o sea, la narrativa al menos, digamos, nada más del primer juego de The Last of Us, es una reinterpretación muy interesante del género de zombies, o sea, crear estos zombies auditivos, crear la idea de la infección, no nada más por la mordida, sino por las esporas, y pensar, sin quemarlo, porque no voy a decir el final, pero pensar el final de The Last of Us como una reinterpretación muy interesante de lo que significa el género zombie. El género zombie siempre se consideró como una cuestión al final humanista y una cuestión al final de una lucha social por la humanidad en general. Y The Last of Us resignifica esto hacia un sentido egoísta de una forma muy elegante. Es una narrativa muy compleja que ahora yo me pregunto, ¿cómo haces un juego que dura 49 horas en jugarse
en una en una película. película. No, Sí, que es va a ser cierto, serie, ¿no? ¿no? Va a ser Ajá. serie. Ah, ¿va a ser Una serie? serie Ajá, va a incluso. ser serie y que al parecer uno de los productores es este sujeto que es el encargado de crearlo, el director incluso de Naughty Dog, se me acaba de ir su nombre. Pero entonces están involucrados Sí, en están involucrados uno de los creadores del videojuego están involucrados, sumamente involucrados, y que es incluso van a interesante. abarcar, o sea, van a tomar, bueno, habían dicho que iba a ser, digamos, una reinterpretación de toda esta historia, incluso del primero y del segundo juego, ¿no? Porque quien ya habrá jugado el segundo juego, pues se dará cuenta que hay más historia, ¿no? Claro, que también, o sea, eso, de nuevo, nada más para acabar esa idea, pero es lo que decía Axel, o sea, ha cambiado mucho la manera de relacionarse, incluso la industria, con la forma en que produce algo sobre videojuegos. Ahorita no pueden agarrar con la misma desfachatez que hicieron El el Mario horror Bros. O algo de así. Assassin's Creed o el horror de Max Payne o el horror de Far Cry, el horror de Hitman. No pueden agarrar con la misma desfachatez este argumento de Last of Us, porque saben que los fans de Last of Us son fans rabiosos y No, y que es que además, junto con no los lo de quieren. Resident Evil, son aguerridos, ¿no? O sea, Sí. son complicados estos fans. O sea, con este problema que hubo, digamos, con el segundo videojuego, que filtraron parte de la historia y que pues se mostraba dicho evento, hizo enojar muchísimo a los fans, ¿no? Y que incluso algunos ni siquiera quisieron comprar el juego por esto, ¿no? Sí, Eh, Sí, implica también hay muchísimo machismo en el mundo de los videojuegos y bueno, esa es mucho. otra Otro cuestión, tema, ¿no? otro enorme tema también bastante interesante. Sí. Ujú. Viene Sí. también una serie de animación para Netflix sobre Resident Evil, que al parecer va a seguir la historia de las nuevas reinterpretaciones de Resident Evil 2 y 3, ¿no? Y Ajá. también viene una película, como les había mencionado, una nueva película de Resident Evil por parte de Sony y Scream Gems, que ya fichó a Calle Escodelario y que ya han salido creo que unas imágenes promocionales, no lo sé bien, pero por ahí podrían buscarle, ¿no? También pues se acaba de estrenar Mortal Kombat, esta película que ya la mencionamos y que nos quedó a deber muchísimo. También viene la segunda parte de Tomb Raider con Alicia Vikander y Uncharted, ¿no? Esta película con Tom Holland que también es de Sony y que es una de las cartas fuertes en el mundo del videojuego, que yo creo que nos va a quedar a deber muchísimo, pero es mi suposición. Que no sé ustedes qué piensen, y nada más les aviento esta bolita, pero la idea de Uncharted, o sea, mucho esta idea de cómo seguir las pistas y descubrir cómo estas cosas, bueno, la arqueología milenaria, pero a través de la acción, que es mucho la idea de Indiana Jones, o sea, Cierto. digo, Ajá. Uncharted nació en ese espíritu de el arqueólogo que no es profesor, sino que tiene una chamarra de cuero y un látigo y va swingueando por el mundo buscando tesoros escondidos. Esta idea no sé qué tanto se podría realizar ahorita, no sé, como que siento que este espíritu de acción desparpajada y aventura que se creaba en el Spielberg de los 80 es bastante difícil de recrear ahorita, no sé, no tenemos, o Hollywood no tiene, Hollywood no tiene la misma, digamos, libertad ni la misma amplitud creativa de estas grandes personas que tenía en ese momento haciendo este tipo de películas como Spielberg. Yo siento que ahorita, no sé, en el espíritu de la aventura, de la acción de las películas de Hollywood, hay algo bastante desalmado que no puede regresar al espíritu de Indiana Jones, por ejemplo. Y que ya Muy a lo viene también seguro su se nueva van, ¿no? película, ¿no? Y Exacto, es exacto. su nueva película dirigida por James Mangold y que también ya ficharon ahí algunos Ajá. actores interesantes, ¿no? Bueno, Eh, Phoebe Waller-Bridge, ujú. Ajá. ya Matt Matt Mikkelsen, o sea, Mikkelsen también. nada No, más. tiene un elencazo, ¿no? O sea, la neta sí. Y por eso da más miedo. Sí, porque, o sea, creo que, o sea, como comentábamos antes en el Hollywood, pues, el encaso era riesgo, ¿no? O sea, pero ahorita es irse a lo seguro, ¿no? Y ahorita sí, Hollywood como que ha fallado mucho, incluso, no sé, yo, por ejemplo, ya me estoy saliendo del tema, pero incluso con las películas de los Oscar, ¿no? Como que unos Oscar ya siempre muy desangelados, ¿no? Como muy ya incluso las discusiones son como muy, muy aburridas, ¿no? Porque casi todos están de acuerdo en que las películas son malas, ¿no? O sea, ya Que no hay nada Sí, interesante este año, ¿no? nada. Y todo es muy programático y todo es muy plástico y todo es muy hecho como por productores más que por creadores. Y mm, este espíritu de los años salvajes
de la acción y de la aventura hollywoodense de los años 80 y 90, por más horrible que sea en muchísimos sentidos y muy criticable en muchos sentidos, al menos tenía como justo en el hacer la película, en hacer una película de aventuras, había una aventura de hacer la película. Ujú. Sí, y ahorita ya nada de eso. Nada, todo está muy trazado y con disculpas de todo el mundo, ¿no? Ujú. Sí, Y regresando al tema, ya finalizando, estos ajá, videojuegos de Uncharted, como mencionaba Nico, creo que evolucionaron muchísimo, ¿no? En el primero es una onda que no sabían cómo asentarlo, el segundo me parece una verdadera joya, el tercero es medio malo, pero en el cuarto creo que incluso es innovador en la narrativa, ¿no? Había momentos en los que yo jugándolo parecía que estaba bien, que estaba en una película, ¿no? Es muy emocionante este juego, es uno de los más interesantes de la generación pasada de PlayStation. Muy, muy recomendable, ¿no? No sé si quieran mencionar algo, decir algo antes de finalizar el programa. Pues nada más un detalle de otra película que van a hacer, nada más que me parece como, no me imagino cómo pueden hacer algo interesante de eso y respetar el espíritu del juego. Van a hacer una película de Minecraft. Es, uh, hay cosas que tal vez no deberías tocar, o sea, ¿cuál es sí, el no. ¿cuál es el espíritu de Minecraft? O sea, el hecho creativo y el hecho, no sé, y luego o sea, la idea de construir los propios mundos y eso, hay algo que si reduces Sí, Minecraft no. a la idea de principio, de día estás a salvo y construyes, de noche tienes amenazas, claro, puedes meter a toda la historia de la narrativa occidental en eso, ¿no? Pero Sí, de verdad hacer algo sobre Minecraft, a menos de que hagan algo verdaderamente creativo, como lo que hicieron con la primera película de Lego, neta sí pienso cierto, que va a sí. ser algo, o sea, no me imagino, no sé. Como dicen los franceses, remató a chef d'oeuvre, me espero una obra de arte. Sí, no, la verdad que uno oye una película de Minecraft y no se imagina absolutamente nada. Y así ha pasado con varios juegos, ¿no? Por ejemplo, este de Angry Birds, uno no entendía cómo le pueden hacer una película a Angry Birds, ¿no? Pero y de ahí lo que sale, ¿no? O sea, porque es Son una muchas traición cosas. total a los juegos. O sea, no, yo creo que nada más es para vender esta película, para ver quién va a la sala de cine, ¿no? Sí, total. Y pues bueno, ya ahorita que decías de terminar, pues muchas gracias a Nico, ¿no? O sea, le quiero reiterar el agradecimiento por aceptar la invitación y por venir acá. Fue una plática muy, muy buena, muy entretenida, con muchos datos. Le sacaste por donde no sabíamos que había, Nico. No, pues muchas gracias por invitarme. No, y me encanta platicar con ustedes. Y yo sé que nos hubiéramos podido quedar platicando 2 horas y perdón por excedernos en todo ese tiempo, pero no, pero qué lindo platicar con ustedes y cuando quieran, aquí estamos. De verdad, muchas gracias, Nico, por estar aquí. Muy, 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 muy buen programa, muy buen contenido. Y muchas gracias, de verdad. Y pues bueno, entonces ahí nos estamos escuchando. Ojalá que haya una segunda parte de este podcast sobre cine y videojuegos. Y Y pues bueno, también, sí, perdón, por interrumpir. No ajá, sé si quieras que te sigan en tus redes sociales, cierto, sí. Pues ahí estoy en Twitter dando lata como @pes_out. Y pues nada, echen grito, sí, platiquen, que es lo divertido. Entonces, nos estamos escuchando en la siguiente emisión de Fotogenia Podcast. Hasta la próxima. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si llegaron. Ah. Gracias por acompañarnos. Escuchaste Fotogenia, un podcast para los amantes del cine.